Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio de podcast, hoy dedicado nuevamente a entrevistas a ovejas negras. Estamos hoy con Yanira Mayerly Salinas o Maye. Les contaba en ese episodio que es mi hermana y que estoy muy orgullosa de presentarla hoy como una oveja negra, porque pues justamente el trabajo que ella hace es un trabajo que se sale por completo de la norma, que se sale por completo de lo esperado y queremos hoy conocer un poco cómo ha sido esta historia, cómo ha llegado ella a crear un proyecto y a vivir un proyecto con sus estudiantes en el que integra la danza y la matemática, que ha tenido el nombre de Geómetras Danzantes y que, bueno, poco a poco se va configurando de otras maneras y ampliándose también, escalando y replicando. Entonces, pues bienvenida Mayita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para ti, para todos los oyentes del podcast. Feliz de estar aquí contigo y pues de aprovechar esta oportunidad para contar esta historia y que otros nos conozcan. Bueno, pues entonces entremos en materia. Contémosles a todos un poco de ti, un poco de tu formación, para que ellos ya se vayan haciendo una idea un poco de qué queremos hablar y en qué queremos hoy inspirar a nuestras ovejas negras. Bueno, a ver, yo hice primero una carrera de licenciatura en matemáticas y física. Terminando esa carrera, creo que empezó una de las primeras dudas que dio origen a este proyecto, que ya les contaré más adelante. Después estudié matemáticas puras en la Universidad Nacional. Allí inicié mis estudios de danza, también de manera paralela, y luego estudié una maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia. Y en este momento pues, estoy ya terminando el programa de doctorado en educación. Súper, bueno, cuéntanos cómo es que decides estudiar matemática. Primero, licenciatura en matemática y física. Partamos todos del hecho de que, pues primero, tomar la decisión de ser educador no es sencilla. Pero además tomar la decisión de ser educador de una de las áreas que menos quiere la gente, no nos digamos mentiras, mentiras, esto está súper demostrado además científicamente, pero que un área que es tan poco querida, ¿cómo es que tú decides irte por esa licenciatura? Cuéntanos un poquito. Bueno, esa decisión tiene una connotación bastante emotiva. Yo estaba en grado 11. Siempre me gustaron las matemáticas, pero debo decir que yo me enamoré de las matemáticas con mi profesora Hilda Sharum en grado 10º y 11. Es decir, me enamoré primero de la trigonometría y el cálculo. Me encantaban mucho. La idea de ser maestra nació pues inspirada en ti inicialmente porque pues fue la carrera que tú elegiste. Pero hubo alguien que reafirmó ese deseo y fue una personita que fue una compañera de grado 11. Se llamaba Claudia Marcela Zárate Prieto. Ella tenía dificultades con matemáticas, me pidió ayuda. Estuvimos como 1 o 2 semanas en su casa, entre risas, almuerzos y estudio. Y pues pasó que un día ella me dijo, oiga, usted debería ser profesora de matemáticas, porque yo a usted sí le entiendo, me gusta, hace que me guste, me dijo ella. Eso pasó más o menos en un febrero, en el año, pues el año de nuestra promoción de grado 11, y ella falleció el 28 de mayo de ese año. Entonces creo que cuando recuerdo mucho que en nuestra época teníamos que llenar un formulario y que recuerdo tanto, tanto que cuando escribí la licenciatura, yo pensé en ella y dije, bueno, pues si tú viniste a mi vida para decirme que eso fuera, pues eso voy a ser una profesora de matemáticas. Ahí se dio la decisión inicial. Sí. Después, al terminar la licenciatura, pues fue como un primer choque porque estando estudiando la licenciatura yo me metía en el grupo instrumental vocal, en esa universidad había danzas, pero era muy lejos. Me crucé con una compañerita que me contó que existía la licenciatura en artes escénicas. Yo como que lo dudé, estaba en quinto semestre, dije no. Le comenté a mamita dijo, no, ya va por mitad, mijita, ya acabé, pues mira qué hacen. Entonces yo tuve la intención de pasarme a licenciatura en artes, pero no lo hice porque pues ya estaba terminando la de matemáticas. Y al terminar también tuve como otra luz, otro llamado y le dije, quería decir, bueno, o estudio matemáticas
pero me seguía picando el bichito de la danza. Lo que me pasó en ese momento fue que, y cuando hice el estudio, el análisis para la SAP, decía que la edad máxima para ingresar era de 23 años. Yo tenía 23 en ese momento. Entonces dije, no, ya estoy vieja. Miré el programa de matemáticas y me enamoró, me gustó el programa de matemáticas en la Nacional. Yo recuerdo que era loco, pero yo sentía una emoción impresionante de solo leer el programa. Entonces dije, no, yo quiero estudiar todo esto, yo quiero hacerme experta en matemáticas. Y decidí presentarme a la Nacional y pasé. Estando en segundo semestre, supe del grupo de danza folclórica de la universidad y pues obviamente no lo dudé ni un instante, me presenté a la audición, pasé y ahí empezó el tema de las danzas en mi vida. Ok, ok, mira que yo no sabía muchas cosas. ¿Ves, hermanas? Y no nos conocemos mucho, les pasará a muchos. Bueno, y antes de eso, ¿tú ya sentías gusto, quiero decir, en el colegio, ya sentías gusto por las artes? Ya sabemos cómo, pues, que te gustó la matemática, en qué momento, pero Sí. las artes, ¿con las artes también sentías una conexión desde antes o fue como cuando, en esto que ya nos comentaste? No, no, desde siempre. A mí toda la vida me encantó bailar. Toda la vida me encantó. No sé si tú te acuerdas, nosotras jugábamos a que éramos cantantes con el lazo de saltar lazo, porque lo del ejercicio nunca fue lo nuestro, pero el lazo de saltar era nuestro micrófono. Y recuerdo que esta experiencia yo la he utilizado mucho con mis estudiantes de danzas y incluso no solamente en el tema artístico, sino frente a cualquier otro gusto o cualquier otra pasión. A mí me pasó que estudiábamos las cuatro artes, sexto y séptimo, y en octavo uno tenía derecho a elegir su estética, su arte. Yo elegí danzas, pero la profesora Gloria Cubides, que si me está escuchando, no mentiras, me rechazó. Ella no me aceptó en el grupo. Ella tenía la tendencia a que el grupo de porras eran las mismas de baloncesto, eran las mismas de voleibol y eran las mismas de danzas. O sea, ella tenía su grupo ya establecido. Y no me aceptó a pesar de que mi nota en danzas fue de 10. En esa época era cuantitativo de 1 a 10. Tenía 10 también en teatro, entonces mi segunda opción era teatro. Yo hice teatro todo el bachillerato. Y recuerdo que en una ocasión, ya muchos años después, casi 15 o 20 años después, tuve yo un grupo de danzas y lo invitaron al Colegio Clemencia de Caicedo, donde estudiamos ambas. Yo llevé mi grupo de danzas y les conté a las niñas la historia. Y les dije, aquí una profe me rechazó en su grupo de danzas, pero nunca dejé de lado mi sueño, nunca me olvidé de esa mallita que quería ser bailarina y que quería formar parte del mundo de la danza. Y aquí estoy con mi grupo de danzas, aquí en el mismo colegio donde por razones distintas no lo pude hacer, pero nunca permití que nada ni nadie me dijera que no era posible. Qué bello es. No, otra cosa que no sabía. Bueno, entonces, miren qué lindo. Aquí yo quiero reforzar varios aspectos. El primero es que el pálpito, ese llamado de la selva que les mencioné en algún momento, esa intuición, hay algo dentro de uno que lo está llamando, ¿sí? Que le está diciendo, mira, por acá es, eso es lo que te gusta, esto es lo que te apasiona. Em, en eso uno muchas veces ignora ese pálpito, ignora esa intuición, ignora como esa vocecita que le está mostrando a uno algo muy chévere, porque la voz o las voces que le están diciendo a uno que por ahí no es, que bueno, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Estoy muy vieja para entrar a esto, o no sé, todo ese tipo de cosas, que esas voces que le van diciendo a uno que no es capaz, que lo van saboteando, pues están ahí también, ¿no? Entonces es súper, una de las de los retos grandes es cuál es esa voz que uno escucha y a veces esa vocecita vuelve y aparece una vez y otra hasta que uno por fin la escucha. Me parece muy bonito cuando nos cuentas que como que la danza se te fue mostrando de distintas formas, el poderte vincular a danza. Entonces, pues qué bonito que todos los que nos escuchan piensen un poquito, bueno, primero cómo conectaron con esas pasiones que desde muy chiquitos los estaban atrayendo
Y también como si hay pasiones por allá guardadas de su infancia, de su adolescencia, pues que nunca es tarde para volver a conectar con esa chispa. Y de eso se trata además, ¿no? De que podamos pensar, bueno, ¿qué es eso que yo he dejado de pronto ir? ¿Qué eso que he acallado, esas voces que he acallado? Eso hace parte un poco de este proceso de dejarnos ser, ¿no? De dejarnos ser ovejas negras. Bueno, qué chévere. Cuéntanos entonces, porfis, ahora cómo empieza, o más bien, antes de eso me gustaría hablar un poquito de cuáles han sido como esos miedos grandes que que se han pasado ahí por tu camino en este proceso, esas dudas que has tenido, ya nos mencionaste por ahí alguna cuando estabas en tu carrera de licenciatura en matemáticas y pensaste, bueno, ¿por qué no una licenciatura en artes? ¿Cómo es cómo han estado como evidentes esos conflictos internos un poquito? Me gustaría como que habláramos de eso. No puedo decir que es que me guste una más que la otra. Creo que lo que más me ha pasado es que ambas me gustan mucho, me apasionan. Podría yo decir que las sensaciones que tuvimos en la universidad al resolver un problema, al lograr una demostración, esa sensación de alegría, de satisfacción, es equivalente y comparable con la alegría que me produce a mí ver a mis niños en un escenario, sentirme a mí misma en un escenario. Entonces, hubo momentos en los que estudiando matemáticas me sentía frustrada, momentos en los que decía, "Ah, pero siento que esto, o sea, una cosa es estudiarte la licenciatura en matemáticas porque sabes que vas a ser maestro y que el ser maestro es un servicio a la sociedad, estás aportándole al universo. Cuando tú estudias matemáticas puras, es una cuestión más encapsulada, es una cuestión en la que además a medida que avanzas en la carrera, empiezas a ver unos niveles de matemáticas supremamente abstractos, bastante duros de comprender. Había momentos en las clases en las que yo me sentía terriblemente perdida y creo que también empezó a pasar que la sensación de libertad, de paz, de alegría, de calma que tenía en mis clases de danzas me liberaba un poco de esa tensión que tenía en las clases de matemáticas en los últimos semestres. Debo decir en los últimos porque es ahí donde están las matemáticas más densas, ¿sí? Y las matemáticas que tienen a nivel, digamos que tecnológico y científico, una mayor aplicación, pero que dentro de la cotidianidad no tanto. Y yo, sin embargo, yo me seguía moviendo en el mundo de la educación. Yo empecé a ser maestra a los 17 años. Mientras estuve en la Nacional estuve de tiempo completo, es decir, no ejercí como maestra 3 años, pero estando ya en sexto semestre de la carrera de matemáticas volví a las aulas. Entonces, esa confrontación de esto para qué me sirve, cómo lo implico con mis estudiantes, fue una sensación permanente como de duda, de ir y venir, de si estoy haciendo lo correcto, qué es lo que más feliz me hace. La sensación de, bueno, pero es que ya estoy a 2 semestres, tengo que terminar, que era muy parecida a la que les mencionaba antes en la licenciatura. Pero lo bonito fue que justo cuando más tensionante estaba esa situación, surgió la idea de fusionarlas. No sé si, bueno, voy a hablar de una vez de eso. Porque pasa que volviendo yo, teniendo ya la formación en danza folclórica que recibí en la Universidad Nacional con el maestro Edgar Sandino, que además tiene una carga folclórica, cultural, idiosincrática súper fuerte, súper linda, que va más allá de danzar porque te enseña mucho sobre la historia de tu país. Entonces yo quise llevar ese saber al colegio donde estaba trabajando. Fue una cuestión casi que como de gestión administrativa porque yo tenía que pedir permiso para volver a la Nacional antes de mediodía y mi jornada terminaba a mediodía. El rector me confronta y me dice, bueno, pero si usted va a salir a las 10 de la mañana 3 días, ¿qué va a hacer en compensación para el colegio? Entonces yo de una le dije, no, pues yo los sábados, vengo los sábados y te monto el grupo de danzas. Entonces inició como un proceso administrativo de compensar un tiempo que me estaban dando extra, pero era la oportunidad perfecta para empezar a verme yo como coreógrafa, que siento que más allá de ser bailarina, lo que más me gusta a mí es la creación coreográfica. Entonces empecé con el grupo y este grupo
tuvo una magia tan linda que nos llevó en menos de 3 años a una cantidad de premios, reconocimientos. Nosotros fuimos a bailaron en Canal Capital, bailaron en La Media Torta. O sea, empezamos a surgir y surgir y todo el mundo nos quería ver y todo el mundo nos quería conocer. Y entonces empezó también la mallita a decir, oiga, yo soy buena en esto, soy muy buena en esto, me gusta, hago cosas lindas. Y los niños, la felicidad de los niños, pues estamos hablando de la localidad de Usme, niños casi que de la ruralidad. Muchos de ellos ni siquiera habían bajado de Usme hacia Bogotá. Bueno, era Juan Rey más bien, de Juan Rey, era la localidad donde, pero el colegio quedaba en Juan Rey, que es supremamente alto, ¿no? Es 3.800 metros más cerca de las estrellas. Y muchos de ellos ni siquiera habían bajado de allá, o sea, lo más cercano que han llegado era la Victoria, la Gloria. Y pues empezaron a salir, los invitaron a Maloca, un montón de cosas. Y en medio de todo eso, tuvimos el reconocimiento por el Ministerio de Educación como experiencia significativa en educación artística. Eso fue muy loco porque yo era la profesora de matemáticas. Entonces, cuando llegué a ese encuentro, todos los profesores eran profesores de artes. Y como era ministerio, pues tenían profesores de artes de muchos lugares del país, de Medellín, de Cali, de Nariño. Y habían profesores de artes, era a nivel de la Organización de Estados Iberoamericanos, entonces había profes de México, de Guatemala, de distintos países. Entonces, uno siempre en todo lado, bueno, presentaba a mis niños, presentaba mi experiencia. Bueno, profe, tú eres profe de artes. No, 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 yo soy la profe de matemáticas. Yo soy la profe. Entonces, esa confrontación. Y uno de estos expertos de México me dijo, oye, ¿y tú por qué no haces una fusión de las dos cosas? Piénsate cómo vas a unir esas dos en lugar de, pues si eres la de matemáticas, pero te gusta la danza, pues únelas, fusiónalas. Ahí empezó la curiosidad, la necesidad, y se daban como unas chispitas de magia, no sé por qué, no sé cómo explicarte, pero era como que cuando yo estaba estudiando matemáticas o preparando mis clases de matemáticas, lograba ver cosas que eran aplicables a la danza. Y cuando estaba danzando o haciendo una creación coreográfica, lograba ver cosas de matemáticas. Así como muestran en las películas, ¿no? Como que te cruzan un montón de imágenes en tu cabeza. Y empecé a escribir al respecto, empecé a investigar, empecé a hacer mis planimetrías, que es la escritura de la danza con mucha más precisión matemática, y arranqué con la maestría. En la maestría, mi maestría fue, el tema principal fue la enseñanza de transformaciones geométricas a partir de la danza, que fue una de las primeras como conexiones epistemológicas que yo logré consolidar. Y después de eso, pues vinieron otras muchas ideas que son las que he venido trabajando en el proyecto. Por Dios, no, esto está de verdad muy chévere porque tú dijiste una palabra y me parece que a mí me resonó muchísimo y es como empieza como a ocurrir la magia, como que empiezas a conectar, tu cerebro empieza a darte la posibilidad de verlas juntas, a conectar justamente los dos sueños y lo hace visible, ¿no? Entonces hace visible desde la matemática, la danza y viceversa. Qué bonito el ejemplo, porque yo estoy segura que a muchas personas les pasa que sienten que deben tomar una decisión, o es una cosa o es otra, ¿cierto? Porque además culturalmente nos llevaron a eso. Incluso en los colegios, o estabas en artes o en humanidades o estabas en ciencias exactas, digámoslo, o estabas en alguna de estas ciencias duras, que son calificativos que todavía no me caben en la cabeza. Entonces, siempre nos llevaron a decidir. Además que culturalmente hablando también en la época era, era como mal visto, digámoslo, que tú estudiaras artes. O sea, si tú estudiabas artes era como que más o menos estabas declarando que no ibas a tener plata. Y era, pues no, pues si estudiabas ciencias eras muy pilo. Es decir, tanto explícita como implícitamente había como esas lecturas sociales de la decisión que tú tomabas. Sí, Ahora, claramente. un Y poquito. perdóname, te interrumpo, pero hay una cosa importante aquí y es que creo que nos puede pasar a muchos, a mí me pasó,
que empieza a jugar un papel importante el ego. Porque claro, pues cuando tú empiezas a escuchar, uy, pero tú estudias matemáticas, ¡ah! Uy, no, qué dura, uy, no, pero ese es el ladrillo de todo, o sea, casi que declararte experto y amante de algo que la mayoría odia o que la mayoría no maneja, pues empezaba a alimentar una parte de todos nosotros que es el ego. Y muchas veces al hacerle caso al ego, también dejamos de lado pues otras dimensiones que podrían también aportar a nuestra felicidad. Exacto, pero mira, lo acabas de decir, es justamente que somos seres humanos, como seres humanos somos integrales, ¿sí? Todas las dimensiones pueden y deben estar presentes, la dimensión de nuestra pasión. Para muchas personas la misma dimensión de, digamos, como esto que lo apasiona es de lo que vive, pero yo diría más bien para pocas personas. Pocas personas tenemos la bendición de vivir de lo que amamos, ¿sí? De trabajar en lo que amamos, en lo que nos apasiona. Y por eso mismo, porque los caminos se van fragmentando, porque pareciera que esa es la solución, porque nos metieron como en la cabeza eso, pero el mensaje acá clarísimo es, no tienes por qué elegir. Es decir, en el caso tuyo en particular, en este ejemplo que tenemos hoy tan bello, en este episodio, Mayita no eligió, él tuvo momentos, por supuesto, hubo momentos decisivos, hubo momentos en los que de pronto una estuvo más vigente que la otra, pero a la larga su espíritu lo que quería era integrarlas y lo que quería era poder vivir la alegría, la felicidad que le generaban las dos áreas, estas dos áreas que aparentemente tan distintas, aparentemente tan separadas, aparentemente que casi que muy difícil de poner juntas, ¿no? Entonces, pues para quienes nos escuchan y se han visto confrontados con estas posibles decisiones o con estos tener que elegir, posiblemente esto también les ayude a conectar, a encontrar formas de unirlas, a pensar, bueno, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si yo uniera estas dos cosas? ¿Qué tal si yo hiciera el esfuerzo de que pase la magia? Esa magia de que se empiecen a conectar. ¿Qué tal si le permito a mi cerebro, lo libero de la decisión social que me impusieron y lo dejo que él solito también piense en las formas de conectar y seguramente va a pasar, seguramente van a encontrar mecanismos para unir sus sueños, para unir sus pasiones, para incluso darle un nuevo matiz a eso que ha sido un poco obligación por la razón que sea, y qué tal si de pronto ya estando en ese camino que eligieron, pueden pensar en cómo integrar una pasión, cómo conectar con una pasión que los haya llamado, como les decía hace un rato, que los haya llamado, que los esté llamando en este momento. Yo creo que ahí ese es un mensaje que nos gustaría dejarles en este momento inspirador y es, bueno, ¿qué tal si? ¿Qué tal si exploramos un poquito más allá en lo profundo de nuestro corazón y en lo que nos pueda hacer felices? Bueno, ¿qué te parece si les contamos un poquito cómo ha sido el llevar esta pasión, esto que te trajo a ti a este lugar tan hermoso en el que pudiste conectar? ¿Cómo ha sido llevarlo al aula? ¿Cómo ha sido llevarlo al campo educativo? ¿Cómo ha sido ver a los niños aprendiendo matemáticas a través de la danza? Pues bueno, te cuento. Inicialmente, en medio de esos hallazgos, creo que yo arranqué más jugando mucho con mis niños de danzas, los que formaban parte de los grupos institucionales de danzas, a que ellos vieran la riqueza matemática que había en la construcción coreográfica. Empecé a descubrir que ellos lograban captar muy bien el ejercicio coreográfico cuando yo lo definía en términos matemáticos y viceversa. Entonces, fue lindo ver cómo ellos se familiarizaban con conceptos matemáticos por el simple hecho de estar bailando y lo disfrutaban mucho más. Eso, como te decía, lo marqué más fue en los grupos institucionales de danza, es decir, ahí el ejercicio era más, consistía más en ver cómo la matemática nos perfeccionaba la calidad coreográfica.
Nos daba más certidumbre frente a la manera como nos movíamos en el espacio, nos daba ideas de creación coreográfica, nos daba soluciones. Ejemplo, cuando preparamos una coreografía en un lugar y nos invitan a bailar en otro y el escenario tiene una configuración espacial completamente distinta. Cuando tenemos que jugar con distintas posiciones de nuestro público. Cuando nos faltaba uno o dos bailarines y hay que reconfigurar la estructura coreográfica así de un momento a otro. Entonces, todo eso empezó a verse, empezaron ellos a hacerlo como parte de su esencia, ¿sí me entiendes? Como que ya era para ellos muy natural hablar en ciertos términos. Cuando nos dimos a la tarea de, como decías tú, consolidarlo ya de una manera más académica, más desde el aula de matemáticas, ahí de pronto hay un poquito más de no confrontación, sino que hay mayores desafíos. Desafíos como por ejemplo que los niños que son muy buenos en matemáticas usualmente no disfrutan mucho de la parte dancística. O ellos mismos reclamaban, extrañaban una matemática basada en el libro, el cuaderno, los ejercicios. Era como difícil. El desafío era que ellos comprendieran que a pesar de no estar pegados a un libro o a un cuaderno, estaban haciendo matemáticas, que ellos entendieran su cuerpo como un instrumento de aprendizaje. Eso fue muy, digamos que, repetitivo en los estudiantes que usualmente eran muy buenos en matemáticas. Pero también encontrábamos la otra cara de la moneda, que eran los niños que nunca participaban en tu clase normal, que estaban siempre muy apáticos, muy dispersos, pero que cuando se trató de empezar a moverse, ellos empezaron a florecer con una cantidad de ideas, daban aportes, creaban nuevas conexiones. Niños que normalmente de pronto eran muy tímidos, entonces como que me empiezas tú a ver como que se van despertando, como que abren más sus ojitos, como que su misma postura para con la clase va cambiando. Y otra parte que me pareció muy bonita, que me parece muy bonita del trabajo en el aula, es el trabajo colaborativo, porque esos niños que logran ver fácilmente las nociones matemáticas, ven en sus compañeritos un instrumento también de visualización y empiezan a ayudarse entre ellos a hacerse evidente. Entonces, si tenían que hacer un trabajo coreográfico, ese que le gustaba bailar tenía como la paciencia, la empatía de enseñarle a ese que de pronto no tiene las mismas habilidades y viceversa, ese que es muy bueno para representar gráficamente o geométricamente algo, le hacía ver a su compañerito dónde estaba la geometría de lo que estaba haciendo. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en la que llevamos a uno de mis mejores bailarines y uno de los estudiantes más con mayores capacidades y habilidades en matemáticas de grado octavo. Ellos crearon una de las primeras exposiciones que hicimos nosotros sobre este tema de matemática y danza y la llevaron a un intercolegiado de investigación en matemáticas del Colegio Quiroga Alianza. Allí obtuvieron el tercer lugar. Digamos que fue una de las primeras experiencias con niños en los que ellos mismos estaban hablando de lo que habían aprendido en el aula, fusionando estos dos saberes. Yo tuve la oportunidad de llevarlo a la Universidad Pedagógica al encuentro de geometría y allí, uy, allí fue dura la confrontación con los matemáticos, con los licenciados en matemáticas. Era como que ellos dudaban mucho de esa posibilidad. Como que ellos se confrontaban diciendo, pero o sea, porque sienten que le pierde rigurosidad, sienten que le pierde como ese sentido razonado, lógico de las matemáticas con el hecho de ponerlo a los niños a bailar en clase. Entonces creo que ellos fueron los que más se mostraban escépticos ante esta idea. Los profesionales en danzas con quienes comentaba la idea o con quienes tenía la oportunidad de compartirla, al contrario, ellos suelen sentirse es como fascinados por la idea de que siempre se creyeron malos en matemáticas, pero un momento, o sea que si yo soy buen bailarín, estoy haciendo matemáticas. Entonces era como una sanación para ellos de haberse considerado siempre muy malos en algo, pero darse cuenta que realmente estaban haciendo matemáticas en cada una de sus coreografías. Ay, qué lindo esto, qué lindo porque me estaba pensando cuando te escuchaba en el hecho de que yo quiero conectar este episodio con el anterior que tiene que ver con los miedos de las ovejas negras. Para quienes no han escuchado el episodio anterior, los invito. Y uno de los grandes miedos, por hablar solo de uno en este momento, es el de desafiar el statu quo, ¿no?
Y tú desafías el statu quo con tu proyecto y lo sentí especialmente cuando hablas de los matemáticos y de los profesores de matemáticas, porque claro, de hecho la asociación que hay mental en el imaginario colectivo con la matemática, especialmente como para quienes, de hecho, para quienes están dentro de la matemática es eso, ¿no? Tiene que ser muy riguroso porque es que si pierde la rigurosidad, entonces lo estamos haciendo mal. Y para los que no estamos o no nos gusta la matemática, yo ahí tengo que incluirme, no me gustaba hasta que la aprendí con danza. Pero para los que no estamos en ese lugar, entonces la matemática es aburrida, es un ladrillo, es una cosa súper difícil que uno no entiende para qué, ¿no? Entonces, cuando tú propones esto, desafías el statu quo en en ambas caras de la moneda, ¿no? Porque también nos pones a los que no estamos en ese lugar, nos muestras otra forma de verlo, nos ayudas y yo lo hablo como que me pasó a mí porque así me sentí. Yo decidí estudiar idiomas, a pesar que me iba bien en matemáticas, me iba bien por la memoria, por mi memoria, pero yo decidí estudiar idiomas porque yo tenía mucha aversión a la matemática, me parecía hartísimo, me parecía que yo no le encontraba sentido de nada. Cuando empezamos a hacer el proyecto acá en eSmart y lo empezamos a vivir nosotros con Mayita, yo misma me sentí muy diferente, ¿sí? Y yo sé que a muchos nos pasa. Cuando desafías, entonces nos pones otra forma de ver el mundo y nos das la oportunidad de ver otras cosas que no habíamos visto, como decías ahorita, de sanar, incluso cosas de perderle el miedo o el desagrado que teníamos hacia la matemática, y lo he visto en muchos de los talleres que hemos hecho contigo. Y por el otro lado, me parece muy interesante ver cómo has tenido que enfrentar un mundo tan complejo por eso mismo, ¿no? Como tan cuadriculado, decimos coloquialmente. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de, bueno, tú vences el miedo a desafiar el statu quo y te paras allá en unos escenarios en donde les dices, miren, estamos haciéndolo así, sabes que vas a tener ahí resistentes, que vas a tener early adapters, o sea, personas que rapidito cogen la idea y dicen, uy, esto está buenísimo. ¿Cómo logras, después de tú misma haberlo, pues te pones en esos escenarios, cómo logras un poco el diálogo con esa parte que está tan resistente a creer que en medio de involucrar el cuerpo, en medio del movimiento, en medio de todo esto, sí hay rigurosidad académica, digámoslo, o la rigurosidad que se espera en las matemáticas? ¿Qué hiciste tú para vencer esa objeción? ¿O qué has hecho? Pues yo sé que no se vence del todo, pero ¿qué has logrado hacer para minimizar un poco el riesgo y lograr que algunos resistentes cambien un poco su postura? Creo que parte de algo que tú mencionabas es como el que lograr convencerlos de que se sumerjan en la experiencia y la vivan ellos mismos. O en cierto sentido debo decir que pues los distintos reconocimientos que se han tenido han, pues no, no quisiera utilizar esta expresión, pero aunque suene un poco egocéntrica, callado la boca de muchos porque son escépticos, pero una de dos, o te sumerges en la experiencia, lo vives tú mismo y te das cuenta de que sí, sí pasa algo en la manera como percibes las nociones o los conceptos que estés estudiando. O pasa que sí, sí, muy desde lo riguroso, desde expertos en este tipo de cosas, cuando se tienen esos reconocimientos, dicen, venga, debe ser que entonces lo que ella está haciendo sí es cierto y sí está funcionando y sí tiene sentido. Por otra parte, pues está también las reacciones de los niños, la manera como ellos asumen los proyectos que tienen que ver con esta fusión. Ver a los niños, o sea, por ejemplo, tú sabes que en medio de la escuela hay muchas estigmatizaciones con respecto a ciertos comportamientos, que justamente de esos chiquitos que son ovejas negras, que no se adaptan al sistema, que no se quedan quietos escuchando 2, 3 horas al profesor. Normalmente ocurría que esos niños eran los que terminaban en mi grupo de danzas. Cuando empiezan a ver a los niños del grupo de danzas en exposiciones, en foros, hablando de matemáticas,
Entonces dicen, bueno, pero ya no deja ya dejó de ser ahí su López que no hace nada. Ah, oiga, vea López cómo está exponiendo de bonito. Entonces, y los mismos niños reconocen que parte de verse ellos mismos como investigadores en el aula y poder hablar de lo que aprendieron de matemáticas, les da seguridad, les da confianza. Esa seguridad, esa confianza, pues se ve reflejada en otros ámbitos. Entonces, encuentras tú profes que cambian como la visión de lo que tú estabas haciendo porque se dan cuenta de que ese niño está brillando a su manera, que no solamente es buen bailarín, sino que también puede exponer y también puede ir a un foro institucional o a un foro distrital como estuvimos el año pasado. En el foro distrital solamente pues por capacidad me permitían llevar 8 niños, pero me costó trabajo decidir qué niños llevar porque todos querían ir, todos querían hablar sobre lo que estaban haciendo. Verlos en el foro hablando con profesionales, o sea, profesionales en pedagogía, profesores de matemáticas, que los confrontaban, diciéndoles, bueno, ¿y tú qué estás aprendiendo? Ay, no, es que aquí tenemos en cuenta el espacio, hablamos de las figuras, y ellos sintiendo como la confianza de hablar sobre la matemática que estaban aprendiendo. Esto también me pues, permite como que uno se dé cuenta que sí está funcionando la cosa, de que los niños son capaces de argumentar de lo que están aprendiendo y pues en parte ese trabajo va teniendo como ese reconocimiento y esa aceptación. Incluso tener una compañera de compañeros del mismo colegio que te dicen a ti, oiga, Maggi, pues no se ponga tan creativa porque es que nos pone a trabajar extra. Pero ver otros compañeros que dicen, oye, Maya, a mí me encanta el teatro, ¿por qué no hacemos algo de matemáticas y teatro? ¿O por qué no hacemos algo de historia y matemáticas? O sea, ellos mismos como que ven la alegría de integrar cosas con lo que a ellos les gusta, con lo que a ellos les apasiona. Una profe de sociales que tengo que ya le gusta mucho trabajar estos tejidos y hacer atrapasueños y pues eso claramente tiene una connotación matemática. Ella deja también fluir el amor que siente por ese tipo de construcciones en tejidos y por su trascender histórico y se deja como contagiar de la idea de no hacer más de lo mismo, sino de unir saberes y unir pasiones. Excelente, excelente. Y con lo que acabas de decir me permites hablar de algo en lo que quisiera también aportarles a las ovejas negras que nos escuchan, y es que lo que uno suele hacer cuando tiene una idea nueva, una idea que puede rayar pues en lo raro, que rompe esquemas, etcétera, siempre se va a encontrar con resistentes. De hecho, en la curva de adopción de innovaciones, el 16%, entre comillas, o más o menos en un rango así de las personas, pues van a decir que no, van a sacarte todos los peros, etcétera. Y lo que uno suele hacer es irse a defender de esas personas, ¿sí? A defender del que está resistiendo o del que está atacando. Y ese es el peor camino que uno puede tomar. El camino más adecuado en la gestión de la innovación es hacerte cerca de los early adopters, de los innovadores, de los que están ahí listos para adoptar nuevas ideas, los que son más proclives al cambio, porque ellos nos van a ayudar con estos resultados a atraer al siguiente grupo, que es la mayoría temprana, o sea, estas personas que están esperando a ver cómo te va para saber si sí se van contigo, si sí se van con tu idea. ¿Y eso cómo se logra? Con estrategias como las que nos ha planteado aquí Mayita, y es eh, muestras en foros, dejas que los niños hablen, ¿cierto? Vives con los niños la experiencia porque es finalmente el motor de tu idea, de tu innovación, son los niños en este caso. Lo vives con ellos, te permites tú ver eso, evidenciar que el niño que no quería las matemáticas le gusta, o que el niño que le gusta tanto las matemáticas quiere aportar desde ahí, y eres capaz de unirlos a los dos para que los dos puedan vivir al tiempo su pasión, o eso que los mueve más. Entonces, los mecanismos están en concentrar tu atención en lo que te está saliendo bien, en lo que estás logrando, no en defenderte de los que te atacan, porque vas a desgastarte un montón y va a ser mucho más fácil que ellos te convenzan de que por ahí no es, de que no puedes, de que lo estás haciendo mal.
a que tú los convenzas a ellos. ¿Por qué? Porque es que es natural que ellos quieran estar resistentes por muchas razones, porque en su vida en general han sido poco proclives al cambio, porque tienen muchos miedos alrededor de la resistencia y muchos miedos, y tratar de evitar esos miedos es muy complicado. Entonces, por una parte, todo lo que nos acabas de contar nos da herramientas para ver que a quienes están haciendo cosas así chéveres, cosas que los apasionan, pero que van muy en contra de lo que está esperando todo el mundo, encontrar esos escenarios donde contar, donde mostrar, darse esa oportunidad que seguramente genera temor, lógico, pero también va a ser un espacio seguro donde pueden evidenciar lo que están haciendo y van a ganar confianza, que también fue una palabra que utilizó Mayita, van a ganar confianza y van a poder pues justamente demostrar sus resultados y darle confianza a quienes están con ustedes, a quienes los han apoyado desde el principio. O sea, a esos early adopters también van ganando confianza, más confianza y atraen a otros a tu proceso, a tu proyecto, a tu idea. Entonces, para que lo tengan súper presente, mis ovejas negras, que no se desgasten peleando contra muros que ustedes no van a poder romper. Háganle el quite al muro mostrando lo que ustedes están logrando. Y esto que nos acaba de contar Mayita, pues nos da toda esa inspiración. Yo quisiera que cerráramos con cómo también tú has logrado acallar esas voces resistentes un poco, especialmente desde el otro lado, y es los académicos tan fuertes, porque tú en tu tesis de maestría y en tu tesis de doctorado le has dado rigurosidad epistemológica y científica también a lo que has hecho, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso ya para cerrar, para dejar también como aquí la inquietud de cómo encontrar estrategias para ganar confianza y minimizar un poco esas voces negativas, pues ayuda un montón. Pues sí, mira, creo que una estrategia fundamental es preguntar mucho, mucho, mucho sobre a quién más ha pasado por esa idea, qué más han hecho otros. Entonces, pues hoy en día consultar eso pues puede ser relativamente sencillo y tú te sorprendes de ver la cantidad de gente que, oh, mira, hiciste eso, ah, mira, yo aquí en Argentina, yo empecé a ver cosas que estaban haciendo en otros lugares de Latinoamérica, darte cuenta de que esa idea que había surgido en tu mente también ha estado en otras mentes y ellos, ¿qué han hecho otros para darle piso a esa idea, para darle forma, para meterle carnita, como dice una compañera? En segundo lugar, pues sí, sí, claro, pues nosotros somos, sea como sea, profesionales en educación y sabemos que la educación tiene muchas aristas. Entonces, claro, yo empecé a trabajar matemáticas y danzas, pero también tenía que entender, bueno, desde cada una de de estas disciplinas, qué implicaba, cómo se formaba, aprender un poco más sin ser docente licenciada en artes, aprender un poco más sobre el origen, todo el proceso cognitivo, didáctico y de la danza en sí. Entonces creo que otra de las estrategias es darte la tarea de leer mucho, de investigar mucho, de conocer a fondo eso que quieres integrar o eso que quieres pensar, esas cosas que están alrededor de la idea que tienes. Un tercer aspecto que sí suele ser complejo en nosotros los docentes, nosotros solemos tener ideas muy bellas, solemos hacer cosas bien extraordinarias en el aula, pero no nos damos a la tarea de sistematizar, de registrar, de tener en cuenta todas las variables que se necesite para poder organizar toda la información que surge en una experiencia de aula. Sí, tenemos, por ejemplo, el tema de las imágenes, de los videos. A veces hacemos cosas muy lindas, pero no nos queda ningún registro de eso. A veces comentamos, somos muy dados a comentar en los pasillos lo que nos pasa con los niños, pero no nos sentamos a escribir lo que nos pasa con los niños. Creo que sentarse a escribir lo que uno ve, lo que uno percibe, lo que los niños dicen, es muy importante. Hoy en día tú con tu propio celular te mandas audio a ti misma contándote todo y luego te sientes a transcribir, pero es darse a la tarea de leer, de investigar, de estudiar y de escribir sobre todas las cosas que te pasan. Perfecto, excelente. Mira que hablaste justamente de eso, de buscar inspiración, ¿no? Porque cuando uno está haciendo esa búsqueda que nos mencionabas de quiénes más están haciendo esto,
cómo han pasado por esto, etcétera, pues está recibiendo inspiración, está viendo otras ideas, está también dándose cuenta que, bueno, qué chévere que haya otras personas que se han preguntado lo mismo, cómo lo están haciendo, yo cómo lo podría hacer, ¿no? Entonces esa búsqueda de inspiración me parece súper clave. Cuando hablaste de la indagación, ya digamos como más en literatura, dijiste algo muy importante, es que ahorita tenemos muchos mecanismos muy valiosos para acceder a esa información. Entonces, la invitación para quienes nos escuchan es también aprovechar todas estas herramientas que cada vez se van creando y que nos van ayudando a reducir tiempos, que nos van ayudando a agilizar mucho el proceso. Entonces, pues súper aprovecharlos. Y el tercer punto que hablaste de la sistematización, yo quisiera agregar algo a eso que dijiste, o sea, la sistematización te ayuda a entender, a aprender, a recordar, a evidenciar, ¿cierto? Lo que está pasando, a tomar decisiones, porque justamente tú lo que haces es, estás experimentando, aprendes y en la siguiente pues ya aplicas lo que aprendiste en la siguiente iteración. Eso hace parte de ser oveja negra, de ser innovador. Pero hay otra cosa que me ha parecido muy linda de este proceso de sistematización y que lo hemos vivido mucho acá, es que uno en las fotos, decían en una película colombiana, las fotos son recuerdos, ¿no? Entonces, en las fotos, tú como que encuentras cosas que hasta se te habían olvidado que hacías. Mejor dicho, hay momentos en tu vida en que tú vas y miras tus fotos y dices, ay, esto salió tan bonito y no me acordaba, yo no me acordaba que había hecho esto y tener ese recuerdo ahí te va a ayudar a creer en ti mismo, a creer en lo que estás haciendo. Ese registro es como eso, es una memoria, es un recordatorio del camino que has transitado, es un recordatorio de la gente, de las caritas, de los rostros que has visto felices, que en medio de la cotidianidad o en medio de las preocupaciones se pueden ir archivando en un lugar en donde no va a ser fácil recordarlo. Entonces, cuando tú sistematizas, cuando tú registras en una foto, en un video, lo que están haciendo tus niños, lo que está haciendo el grupo con el que estás trabajando, el resultado, el proceso, el logro que tuviste, la felicidad que tuviste, la celebración que hiciste, eso se vuelve alimento para el alma en el momento en que estés de pronto decaído, en un momento en que estés dudando de ti, en un momento en momentos a veces que ni siquiera te lo estás esperando y llegas a esa foto y dices, miércoles, yo no me acordaba que yo hice este taller. Sí, yo no me acordaba que hice esto, mira, no me acordaba de esto tan lindo, yo no lo volví a hacer, lo hice esa vez y no lo hice más. Porque en el registro, en la sistematización, evitamos perder información valiosísima, tesoros valiosos. Si ustedes no ven la sistematización como una tarea que toca hacer, sino como la oportunidad de recoger sus tesoros y guardarlos con un baulito que les va a dar vida en cualquier momento en que lo necesiten o que puede inspirar a otros, que le puede dar a otros luz, que puede iluminar el camino de otros. Véanlo así y les aseguro que van a disfrutar mucho más su proceso de sistematización. Yo creo que vamos a ir cerrando con Mayita. Seguramente nos vamos a encontrar en otro momento de evolución de este podcast. Estamos aquí hoy conectando con un poco con estos miedos, un poco con cómo vencemos las objeciones, qué mecanismos encontramos nosotros para ayudarnos a superar esos momentos un poquito oscuros que se van presentando en el camino. Entonces, Mayita, gracias, gracias por todo lo que nos has compartido. Seguramente te tendremos en otros episodios hablando un poco más específicamente de geómetras danzantes como parte de los talleres que hacemos en eSmart, pero me gustaría que cerráramos con un mensaje, pues desde esta vida, desde esta experiencia que nos has contado, un mensaje para las ovejas negras que nos escuchan y que se van inspiradas hoy viernes, como siempre en estas historias de nuestras ovejas negras, sin antes agradecerte un montón por compartirnos estos detalles que ni yo misma, siendo tu hermanita, los conocía. Entonces, pues dejémosles porfa un mensaje a nuestras ovejitas negras. No, a ti, Mónica, gracias por compartir este espacio conmigo. Y yo creo que el mensaje fundamental voy a enfocarme en mis compañeros docentes y
quizá un poco más sentido en los docentes del distrito y es, sean creativos, luchen contra corriente, luchen contra el sistema, luchen contra la monotonía, luchen contra la resignación, luchen contra la falta de recursos económicos porque los recursos humanos son ilimitados. Nunca dejen de buscar, de indagar, de preguntarse y sobre todo aprendamos a leer los pequeñitos triunfos, las pequeñas alegrías, una sonrisa. Nosotros sabemos que a veces tenemos muchos niños, pero cada logro, por pequeñito que parezca, es un éxito grandioso en este proceso de la pedagogía, de la enseñanza, de este ambiente que es tan complejo y que tiene tantas aristas y tantas variables que analizar. Entonces, aprendamos a ver en cada cosita, cada momento de felicidad que tengamos en el aula, una oportunidad para seguir creando y para seguir disfrutando de lo que hacemos. Perfecto, y me ayudas a cerrar con algo que dije en el episodio anterior y es que la celebración hace parte de las metodologías de innovación de Tokio. Y es que el celebrar es agradecer. Cuando tú dices ahorita esos pequeños logros, no hay que esperar a celebrar la meta grande, es celebrar cada paso que sea en el camino, cada hito importante, celebrar incluso un momento en el que, bueno, estuvimos decaídos y logramos levantarnos, hay que celebrarlo porque al ser la celebración parte del ejercicio mismo de innovación, estamos ratificando que, pues bueno, que estamos, que necesitamos también esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que nos da el celebrar esos logros, esa fuerza que nos da sentir que valió la pena y que vale la pena ser ovejas negras. Siempre valdrá la pena ir contra corriente, lo que, las transformaciones que logramos, las ovejas negras, las que nos atrevemos a desafiar el statu quo, a callar las voces internas, incluso a demostrarle a esas otras voces negativas, no con nuestra pelea, digámoslo, no con nuestra defensa, sino la evidencia del logro que vamos alcanzando con quienes ya se animaron a hacerlo, como les decía, eso da muchísima fuerza y es lo que ha permitido tantas transformaciones alrededor del mundo. Los educadores nos merecemos una vida así, nos merecemos vivir la alegría de ser maestros, nos merecemos vivir de nuestra pasión, nos merecemos involucrar pasiones que teníamos por allá guardadas desde niños o que tuvimos que dejar a un lado por lo que la sociedad nos dijo. Nos merecemos de verdad ser muy felices con nuestro trabajo. Aunque haya días difíciles, hay muchos más momentos gratificantes, pero eso se nos pierden en medio de la cotidianidad, de lo que, incluso de la tristeza que nos puede generar otras cosas. Entonces, si nosotros somos capaces de alimentarnos con estos éxitos, como nos está diciendo Mayita, de encontrar los argumentos, de ser capaces y estratégicos de hablarle en el lenguaje que necesitamos hablarle a cada grupo, a los detractores, a los que están con nosotros, a nuestros niños, etcétera, seguramente que lo vamos a lograr. Entonces, pues mucho ánimo. Como siempre, nuestra misión es decirles se puede, nuestra misión es mostrarles que vale la pena ser oveja negra, que estamos aquí para eso, para darles muchísimo alimento a su alma, a ese espíritu que quiere hacer las cosas distintas. Y pues Mayita, de nuevo muchísimas gracias por compartir y a todos nos vemos entonces en el siguiente episodio de nuestro podcast Ovejas Negras.